buenos días a todos. En términos de estrategia de mercados, lo que parece que estamos viendo es una nueva cambio de dinámica en las bolsas, ¿no? Ahora parece que los inversores están empezando a fijarse no solo en las noticias buenas, sino también en las noticias malas. Hasta ahora, durante los meses de diciembre y enero, pues parece que las bolsas solo se fijaban en las noticias buenas, no hacía más que subir. Las volatilidades implícitas y realizadas estaban en máximos y mínimos históricos, y esto, bueno, pues era un reflejo de una complacencia muy importante en el mercado, ¿no? Todo lo que eran datos negativos pues tendían a obviarse y las bolsas pues continuaban su tendencia alcista. Y ahora en las últimas 2 semanas parece que estamos viendo un poco lo contrario, ¿no? Las noticias positivas empiezan a obviarse y los inversores están empezando un poco más a fijarse en las noticias negativas. Entonces, en el caso en concreto de estos días en el IBEX, claramente pues ha coincidido en 2 factores importantes, ¿no? Que es por un lado el levantamiento de cortos y por otro lado las noticias de escándalo político en el gobierno de Mariano Rajoy, y esto ha hecho pues que el IBEX pues haya tenido un comportamiento muy negativo, sobre todo en relativo con los índices mundiales, ¿no? Hemos visto una caída del 10% frente a unas caídas en medias del torno al 3-4% en Europa en la última semana. En el caso en concreto del IBEX, además, es interesante porque ayer se publicaron una serie de datos bastante positivos para la economía española, ¿no? En concreto, en términos de evolución estructural, el Standard & Poor's anunció que España podía tener un saldo positivo de balanza corriente ya mismo este año, ¿no? Y que las ganancias de productividad pues están haciendo que se pueda salir de la crisis mucho antes de lo previsto, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos la noticia que se publicó ayer, donde Nissan iba a adjudicar una planta en Barcelona que iba a generar 1000 puestos de trabajo. Otro aspecto interesante que se produjo ayer es que la cámara de deuda Clearnet redujo las garantías para las transacciones de deuda española. Este es un punto también bastante positivo que pasó muy desapercibido en el mercado. Y el tercer punto interesante ayer fue que la Troika dio por fin visto bueno a las reformas en España, ¿no? Entonces, bueno, son 3 noticias muy importantes, muy favorables desde el punto de vista estructural para España, que pasaron totalmente desapercibidas, y nos dejan un poco entrever que los mercados pues han entrado en una dinámica un poquito diferente, y pensamos que hay que ser bastante más cautelosos en el corto plazo. De cara al muy corto plazo en Europa, pues tenemos las elecciones en Italia. Los primeros sondeos pues apuntan a que puede haber una gran fragmentación y eso no va a ser bueno para los mercados, ¿no? En el corto plazo también tenemos que observar qué hace el BCE. De esto pues van a depender seguramente mucho cuál va a tomar la dirección final de las bolsas. En principio parece que no iba a haber más bajadas de tipos, pero la fuerte depreciación del euro pues puede impulsar o puede hacer que el BCE finalmente se decida a bajar tipos, y eso pues puede suponer un pequeño soporte para las bolsas. Pero bueno, en general, viniendo de una situación de muy elevada complacencia, como veníamos, pues es razonable esperar episodios de cierto recorte en índices, y bueno, en el corto plazo pues pensamos que hay que ser cautelosos, y si se producen bajadas sustanciales pues sí que tomaríamos posiciones más agresivas. Pero bueno, para aquellos inversores que ahora mismo estén largos de carteras, pues optaríamos bien o por no aumentar sus posiciones o por proteger las carteras. Y eso es todo, muchas gracias.